Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. La astronomía maya final del Batún 13. Hoy vamos a tener varias conferencias y les recuerdo que mañana por la mañana seguimos con la ronda de talleres, será el último día de talleres en la mañana, todavía pueden inscribirse. Hoy vamos a tener 5 ponencias, vamos a dar inicio con la primera, Templo 22, la montaña sagrada en el patio de los Jaguares, en el sitio arqueológico de Copán, por Arnulfo Ramírez. Arnulfo Ramírez, de nacionalidad hondureña, él es licenciado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obtuvo su posgrado en Culturas Amerindias en la Casa de América de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, España. Él, entre muchas de las otras cosas, es fundador de la Ruta Morazánica, ha sido asistente de arqueólogo en el proyecto de rescate arqueológico Concepción de Río Grande, en el proyecto de la Acrópolis de Copán. Es catedrático de la asignatura de Historia de Honduras en el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es profesor de las asignaturas de Arqueoastronomía Maya del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNA. Es director del programa cultural Huellas Históricas de Honduras de Radio Nacional de Honduras y miembro de investigadores de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los dejo con ustedes con Arnulfo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un privilegio estar acá y esta ciudad que ha agregado a una cantidad de científicos importantes que cada uno de nosotros venimos a contribuir lo que hemos investigado, lo que pues, hemos estado al tanto de lo que son esta historia apasionante de los mayas. Mi nombre es Arnulfo Ramírez, tengo la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y voy a compartir con ustedes esta plática sobre el Templo 22, que se le conoce también como la montaña sagrada en Copán. Es importante que cuando iniciamos temas en torno a pues, diferentes personas de diferentes profesiones y de diferentes países también, y que nos conocen un poco el entorno. Voy a tocar lo que es el contexto histórico, espacial, geográfico y también el tiempo para ubicarnos donde va a encajar lo que es el Templo 22. Este país, Honduras, que cuenta con 18 departamentos, 298 municipios, 3.732 aldeas y 27.969 caseríos. Y justamente Copán está acá, en el occidente de Honduras. Básicamente, de Copán a la frontera con Guatemala hay escasos 12 minutos. Tuvimos la suerte de tener a Copán en Honduras, de la ciudad maya por excelencia, la única ciudad maya que tenemos en Honduras. Bien, no podemos hablar de Copán sin antes mencionar un poco su historia en general. Soy historiador y siempre me remonto a los antecedentes históricos. Copán fue pues, descubierta, o por lo menos se dio un reporte al rey Felipe II en 1576, donde Diego García de Palacio le informa al rey que había encontrado un sitio arqueológico y le da algunas descripciones sobre lo que es Copán. Es decir, que a partir de 1576 se tiene idea de lo que es Copán, y así empiezan a llegar una serie de investigadores importantes, a tal punto que en 1980 a Copán se le declara Patrimonio de la Humanidad por básicamente 2 aspectos, por lo que es la escalinata de los jeroglíficos y por las estelas que vamos a ver más enseguida. Pero no podemos hablar de Copán sin antes comentar un poco lo que es su forma de gobierno. ¿En qué sentido? En que en Copán, como en todas las ciudades mayas, hay una dinastía real en la cual está conformada por 16 gobernantes. Una dinastía que pues, se mantuvo, o se le considera una de las dinastías más constantes en todo el mundo maya. Aproximadamente su duración es de un periodo de 400 años. Y esta dinastía fue fundada por un
un rey o un personaje que ya se tenía pues mitos encontrados que venía de Cabo y que se le conoce como Kinich Ahau Yaxkumo, que significa el nuevo Quetzalcoatl, como ustedes lo pueden observar acá, a este rey emblemático que antiguamente se pensaba que era un mito, una leyenda, pero con la evidencia arqueológica en diferentes excavaciones pues se han encontrado sus restos. Esta es una producción del rostro de Kinich Ahau Yaxkumo, hecho por los antropólogos físicos en torno a cómo pudo ser su cara al momento de morir. Fundador de la dinastía Copán, que inició del año 426 d.C. hasta el año 822 d.C. fue el tiempo de duración de esta dinastía real de dinastías reales. El Yaxkumo, según la evidencia ósea, se ha encontrado que el que fundó esta dinastía tenía 3 problemas físicos. En su mano derecha tenía una fractura, lo que se llama la perifractura, tenía su hueso quebrado y probablemente vivió con esto durante toda su vida. Al igual también el esternón lo tenía hundido, posiblemente en algún impacto del balón de pelota, y su clavícula izquierda igual también la tenía quebrada. Es un personaje que vivió con estos dolores durante mucho tiempo y que fue el que inició esta gran dinastía. Dentro del altar Q, un altar que vamos a ver más adelante, nos muestra la diferente sucesión de estos reyes y inicia con el fundador de la dinastía, conocido como Kinich Ahau Yaxkumo. Lo que ustedes pueden observar, tenemos acá la combinación de lo que es el Q, el Mor, el Yax, el Kin, Kinich, Sol, el ojo, el Quetzal representa la Wara, como pueden ver acá, Kinich Yaxkumo, el gran Sol, primer Quetzal Wara, como aparece en el altar Q, y Kinich Yaxkumo, que es el nombre del fundador de la dinastía. Realmente es un rey que pues emana, o por lo menos es el que inicia este gran poder político en lo que es Copán. Cuando estamos en Copán, muchas de las ciudades no sabemos cómo van funcionando. Obviamente Copán pertenece al periodo clásico. Si estamos cerca de la fuente de agua, lo que es el río Copán. Este río fue desviado por los japoneses porque estaba socavando las bases de la gran metrópoli. Es pues, probablemente, como pudo haber sido, según la secuencia de estas imágenes, el poblamiento de lo que fue Copán en la época de su máximo apogeo. Y esto es una toma de todo lo que es el valle, el río Copán, que atraviesa toda la zona central, y alrededor los diferentes edificios múltiples que están registrados básicamente en Copán. Verdaderamente se instaló un valle muy pequeño, que pues por lo menos en ese momento era el lugar más idóneo para esta instalación. Y esta es una producción que se hizo en relación a cuando era Copán, porque Copán estaba en la época de su máximo apogeo. Bien, luego un dibujo que era una imagen en relación a Copán, vista satelital, que tenemos justamente toda la zona de influencia del sitio arqueológico de Copán. Vamos a sacar son los ríos. Aquí más que todo para que nos ubiquemos un poco en lo que es el espacio, desde arriba, etc. Bueno, lo que voy a explicar básicamente va a ser de forma profunda lo que se le considera o se llama la Acrópolis. La Acrópolis está formada en Copán por 3 plazas o patios importantes: el patio occidental, el bosque, la zona residencial y lo que es la plaza de los Jaguares. Y por último, voy a tocar un poco la zona de las estelas. El patio occidental tiene algunos elementos interesantes que vienen básicamente a dar a los últimos días del rey de Copán, conocido como Yaxpat o Yaxpasat, el nuevo día, sol naciente, o también como madrugada. Ese es el edificio, el templo 11 que se le conoce, la tribuna de los espectadores, donde de alguna forma algunos también se le conocen como el templo del inframundo acuático, porque hay una serie de elementos que van identificando a lo que son los 3 mundos de los mayas: el inframundo, el mundo presente y lo que es el supramundo. Por ejemplo,
Justamente aquí tenemos unos marcadores que son tres. Esta zona simula un juego de pelota falsa, obviamente no juegan ahí, pero sí, estos elementos tienen que ver con el juego de pelota. Recordemos que el juego de pelota se juega en el inframundo, en el Chivalba, y antiguamente había acá una línea de los reyes de Copán que estaban viendo unos a otros vestidos como el juego de pelota. Bueno, este es el primer elemento que nos identifica. Luego, justamente acá debajo de este árbol, tenemos otro que es un reptil, cocodrilo, hay dos, uno a cada lado, que está representando también al reptil o al anfibio. Y luego, al subir, encontramos dos esculturas que tienen que ver con lo que son los caracoles. Están marcando la frontera entre el mundo de los vivos con el inframundo. Y finalmente, en la parte central, se encuentran dos personajes que representan al dios Id. El dios Id, que tiene que ver con el viento, que está como casi custodiando la entrada de un mundo al otro. El museo está por un lado y el otro está prácticamente dañado. Y en la parte superior, donde se posaba el rey para dar el mensaje. Entonces, en este edificio, solo encontramos lo que es el Chivalba, el inframundo, la ciudad sería el mundo presente, y aquí arriba simboliza un poco lo que es el mundo de la estrella. Esta última versión la hizo el último rey de Copán, conocido como Jaspar. Y esta es la parte trasera del mismo edificio, que ya es una zona puramente pública. Bien, siempre en el patio occidental tenemos un edificio que se llama Yescler 16, que realmente es el edificio más grande que hay en Copán, que algunos lo han acercado, que lo representa como el Axis Mundi, el eje central de la ciudad de Copán, porque en el interior del mismo se encuentra una estructura que tiene que ver básicamente con el sol. El último rey de Copán, su poder lo manifiesta o lo garantiza mediante las armas, mediante la guerra, el sacrificio, el terror y la muerte. Porque recordemos que es el último rey de Copán y de alguna forma necesita que su poder sea legítimo. Usualmente se lo ve siempre vestido como un guerrero. Y en este mismo edificio encontramos una estela. Y la estela tiene que ver con un rey, que es el rey número 11 de Copán, que se llamaba Nenufar Jawar, o el que devora fuego, que devora fuego. Es interesante porque las tres plazas que voy a explicarles tienen que ver con las propiedades, son para uso privado. Esto es básicamente donde se movía la nobleza más cercanos al rey. Usualmente las plazas las encontramos cerca o en zonas públicas. Probablemente, según estudios, la estela estaba justamente enfrente del templo Rosalía, que voy a mostrar a continuación. Los mayas, pues, para los que no saben, tienen la construcción de construir sobre construcción. Venía un rey nuevo, edificaba un nuevo edificio, siempre en el mismo punto, pero lo hacía más grande, utilizaba de material de relleno el edificio anterior. Y aquí en Copán, justamente en este templo, en el corazón del mismo encontramos al templo conocido como Rosalila, que realmente es el templo del sol, el templo del Kimishahao, donde gran parte de la información que nos da el mismo templo, justamente, tiene que ver básicamente con lo que es el sol. Pero en la parte superior del mismo edificio encontramos las calaveras descarnadas, el símbolo del claro en la parte central, y el lugar donde el rey se posaba o sentaba, que estaba protegido básicamente por estas deidades. Como es el último rey de Copán, él necesita pues, mantenerse en poder de cualquier forma. Y por eso, como les comentaba al principio, el rey siempre hablaba de sacrificios, de muerte, de guerra, y era una forma de poder mantenerse en el poder. Bien, y ya más abajo del edificio de Rosalía encontramos un templo conocido como Margarita, donde pues, se encontraban los restos del fundador de la dinastía real de Copán, Kinich Ahau Yaskumo, el nuevo Gonzalo Guacamayo, justamente en este punto. Si ustedes observan las personas en relación al edificio, casi como un edificio de 4 pisos, y toda la iconografía tiene que ver básicamente con lo que es el sol. En cada uno de estos encontramos una serpiente bicéfala, visionaria, y tenemos la mandíbula superior, la mandíbula inferior,
la mandíbula superior, los colmillos, el ojo, la mandíbula inferior, el personaje que sabe que tiene que ver con el sol. Ya lo encontramos la cara del sol en estos tipos. Y acá, en la parte superior, se forma lo que se conoce como el arco celestial formado por el cuerpo de la serpiente bicéfala, el ojo de la serpiente, la mandíbula superior, la mandíbula inferior, igual en este caso, y sale un personaje que tiene que ver básicamente con lo que es el sol en sus diferentes manifestaciones. Y este es un dibujo para poder entender mejor, como les comentaba, cada una de las caras tiene relación básicamente con Kinich o lo que es el Ki. Y abajo de la misma se encontró pues, frescas, básicamente con lo que tiene que ver con el jade, que para los mayas el jade representaba una piedra muy importante y muy valioso, que no se encontraba fácilmente, sobre todo el caso de Copán, que realmente Copán importaba ese tipo de material, tanto el jade como la obsidiana, que son básicamente un brillo volcánico. Bien, esto es en cuanto a lo que es el patio occidental. Este es básicamente, como les comentaba, el edificio donde se encontró el templo Rosalía. Es justamente el centro de la ciudad. Vamos a la zona residencial que se reconoce. En esta zona, básicamente lo que vamos a encontrar es un tipo de arquitectura doméstica, lo que tiene que ver con el lugar donde vivían. Es una residencia donde pues, se movía o vivía la nobleza. Encontramos aquí el ejemplo típico de la habitación principal, las habitaciones colaterales, la habitación quizás de la esposa, y en medio la típica plaza, que era muy usual en todo el mundo maya, y algunos altares que se encuentran dispersos en esa cantidad de culturas que hay. La relación, para entender un poco lo que es Copán, en cuanto a lo que es Tikal, algunos arqueólogos, algunos artistas, etc., han comparado Copán y han dicho que Copán, en comparación con Tikal se parece a Nueva York, pero son grandes estructuras, son grandes pirámides, pero Copán se parece a París. En Copán el arte lo llevan a su máxima expresión, en ese sentido, es más pequeño, sí, pero hay un desarrollo artístico muy importante en la zona, tanto en las zonas públicas como en las zonas privadas. Y en la parte los mayas, podemos ver que los mayas no tenían cementerios, los mayas entraban a sus muertos por sus casas. Y en esta casa, que es la principal de la zona residencial de Copán, encontramos lo que se refiere a una cripta. Lo interesante es que al hacer la excavación en esta cripta se encontró que habían aproximadamente 7 personas. Esto nos dice que probablemente los mayas reciclaban las tumbas, el espacio. La idea de mantener los muertos también en su casa era un poco mantener el espíritu de sus ancestros o sus personas muertas muy cercanas, para solicitarles apoyo, etc. en un momento determinado. Aquí pusimos un estudiante a posarlo, ¿no? La posición fetal típica, solamente se le ponía una piedra de jade en la boca, una vez se costuraba la boca, o probablemente la concepción filosófica es que el espíritu salía por la boca, pasaba por la piedra de jade y purificaba un poco el espíritu, ¿no? O sea, unas interpretaciones que se han hecho en casa. Y esta es parte de la decoración de estas casas. De hecho, las casas de piedra en esa época eran básicamente para la nobleza como tal. Aquí era donde ellos se desarrollaban como seres humanos, ahí interactuaban, ahí pues tenían sus problemas comunes y corrientes, que eran seres de otro mundo, igual que nosotros, pero que de alguna forma están muy cerca de la ciudad, eso es importante. Bien, y la tercera plaza que la conforma es la plaza del patio de los jaguares, que, como les comentaba, el patio occidental, la zona residencial y el patio de los jaguares, los 3 puntos, son para uso privado, y esta zona realmente pues, se le conoce como la Acrópolis en Copán. El patio de los jaguares, ¿por qué es importante este patio? Bueno, para ubicarnos un poco, esta es una ilustración de lo que era Copán en su periodo clásico. Tenemos justamente lo que queremos enfocar, es básicamente lo que se conoce como el templo 22, que está justamente acá. Es uno de los templos que está más al noroeste de la ciudad y que pues, tiene significados muy importantes e interesantes que vamos a conocer. Bien, este templo realmente el primero en excavarlo, por lo menos llegó a la zona, fue Mosley en 1886. Lo que hizo fue de alguna forma limpiar, encontró en este estado
El trabajo, en principio, de Monfrey no era restaurar, básicamente era excavar y de nuevo volver a cubrir los lugares. Y esta es una deidad, un dios del maíz, que fue encontrada justamente en este templo 22, que actualmente se encuentra en el Museo Británico en Londres. En Copán, igual que en otras ciudades mayas, ya por los años 1900, se hizo un convenio en el cual el 50% era para la que una parte o la mitad era para la que excavaban, la otra mitad quedaba en los sitios arqueológicos. Esta pieza del dios del maíz, joven, que se le conoce, una de ellas, es parte del 50% que está en el museo en Londres. Bueno, para entender mejor esta Plaza de los Jaguares, en base a esta ilustración hecha por la artista de la National Geographic, vemos al fondo el edificio más grande de Copán, el 16, justamente aquí abajo vemos lo que es Rosalina, y más abajo, en esta parte de acá, se encuentra otro templo que fue descubierto por Ricardo Burcia, arqueólogo hondureño conocido, este templo como Péndola. Y básicamente esta es la Plaza de los Jaguares. Es interesante la plaza porque antiguamente tenía este lado tenía básicamente unas casas que fue llevada por el río en sus crecidas. El río fue socavando las bases de esta zona y se llevó todo este sector del este de la ciudad, ¿no? Bien, en el Parque de los Jaguares hay lo que algunos llaman, son zonas reales, de casas reales. ¿Por qué? Porque en principio encontramos la casa del último rey de Copán, conocido como Quinichajao Yaxpasar, luego Díaz el Naciente o Gaspar. Esta es su casa. El rey que cuando hizo su toma de posesión sacrificó 16 jaguares, uno en honor a cada rey, también sacrificó oramayas, y lo hizo justamente en el altar Q, donde les comentaba que en este altar aparece la sucesión, o por lo menos los 16 reyes que gobernaban la dinastía real de Copán, donde antes se decía que este era un grupo de astrónomos que se había reunido para corregir el calendario, etc. Pero en base a la evidencia y en base a los estudios hechos por David Stuart, Linda Chile, Nicolás Cruz, todas estas binafistas, pues contribuyeron a descifrar a qué representaban a cada uno de los reyes de Copán, 16 en total. Entonces el último rey hizo ese sacrificio de estos jaguares para tomar posesión. Recordamos que el último rey necesitaba de alguna forma que su poder fuera legítimo. Y es interesante porque en este altar él aparece que el primer rey de Copán, Quinichajao Yaxpasar, traspasa el poder mediante un bastón de mando y él lo recibe. Con esto está diciendo que su poder es auténtico, que su poder proviene de los 15 reyes anteriores. Eso es algo fuera de lo normal en Copán, en la toma de posesión de un gobernante. Bueno, esta es su casa. Siempre el mismo patrón, porque es la habitación principal, un poco la pequeña plaza, y el interior de su habitación, casa, el detalle que lo protegían. Y este rey, dentro de la decoración que hizo en su casa, pues básicamente se hizo el mismo, siempre vestido como guerrero. Si observan, en esta imagen, por ejemplo, tiene en su mano una lanza y tiene alrededor una especie de lazos. Esto significa que Guerrero, y que también estos lazos, él trajo o llevó muchas personas de sacrificio. Entonces, como su mensaje visual, su forma de vestimenta, su arquitectura, su arte, tiene que ver con eso, ¿no? Para implementar el miedo, para implementar la guerra, el sacrificio, etc. Luego, esta es su cripta. Como lo hemos comentado, entraban sus muertos en su casa y el rey tuvo la oportunidad, al menos, de poder dirigir la construcción de su propia cripta. Es interesante el interior de la misma, porque esta cripta fue saqueada por los mayas. Esto por lo decimos, son en base a las excavaciones que se hicieron en torno a esta casa. Aquí tenemos lo que son los nichos, donde se guardaban diferentes objetos que servían en la otra vida. Y algo un poco fuera de lo normal en Copán, este rey hizo una estela con él mismo, nada más que una actitud de estaba muerto, ¿no? Una estela que ya había muerto, se encontró básicamente en esa cripta. Bien, y ahora siempre en el Parque de los Jaguares
Vamos a, por aquí un poco para identificar esta fotografía satelital sobre lo que es el templo 22. Justamente tenemos aquí la plaza de los Jaguares, y que tenemos el templo 22, que pues, es un motivo de esta pequeña plática. En el templo 22 pues hay muchas teorías en torno a la misma. Se habla acerca de que era una cueva, una boca de cueva de la serpiente, y tenía que ver mucho con lo que era la creación, la fertilidad, con lo que es el maíz. Otro de los datos que, según últimas investigaciones que hizo Antonio Beni, habla acerca de que era un lugar como un observatorio astronómico, en el sentido de que se observaba planeta Venus. Él lo fundamenta porque justamente aquí hay dos ventanas que se le llaman las ventanas de Venus. Y bueno, vamos a intentar un poco dilucidar estos temas en cuanto a lo que es este edificio. Bueno, en principio, la casa es una casa del rey número 13 de Copán, conocido como Warsasklahum Ubal Kawin, que se conoce comúnmente como 18 conejos. El rey número 13 de la sucesión dinástica de la dinastía real en Copán. Esta es su casa. Dentro de la misma, en la edificación, según las evidencias y según las excavaciones, él hizo la primera versión de esta casa. Realmente la inició porque de alguna forma este rey trata de mantenerse en el poder. Recordemos que su padre, el rey número 12, conocido como Jaguar, su padre estuvo en el poder 67 años y Warsasklahum estuvo en el poder 42 años. Es decir, que entre el padre y el hijo hicieron 109 años de poder. Entonces, mantener el poder y seguir una secuencia de 60 y pico de años fue difícil, ¿no? Por lo menos para poderse tuviese una estabilidad política. Dentro de su casa, el que se le conoce como la montaña de la creación, la montaña del maíz, la montaña sagrada, encontramos que aquí tenemos unos colmillos y luego aquí unos dientes. Entonces, al ingresar a Templo 22, estamos siendo tragados o entramos a la boca de una cueva, a la cueva cósmica del centro cósmico. Y acá, una vez que atravesamos esa parte, encontramos una de las esculturas más ricas con mucho movimiento en Copán, que tiene que ver con lo que es el inframundo, y también tiene que ver básicamente con lo que se refiere a las estrellas. ¿Por qué razón? Porque según datos que se han recabado, según interpretaciones, se dice que en el subsuelo, donde hay una gran cantidad de calaveras descarnadas, está representando lo que es el Xibalbá o el inframundo. Aquí al lado también tenemos unos personajes que representan, son los acá, estos personajes, y en la parte superior del tocado del personaje aparece lo que es el símbolo del sol, y en este lado, viendo hacia el este, y acá aparece en el tocado la cabeza de un cocodrilo viendo hacia el oeste. Y en la parte inferior, como ustedes pueden observar, habla acerca de lo que es el Xibalbá, pero también habla acerca del famoso cuerno vernado estrellado, que lo que simboliza la parte superior básicamente tiene que ver con lo que es la Vía Láctea. Y tenemos un dibujo hecho por Zelaya, un trabajo que trata un poco de ver cómo se mira el día de hoy este edificio y cómo pudo ser visto en la época de su construcción. Se observan ustedes en la parte superior una especie de heces que tienen que ver con nubes, y acá unos personajes que los asocian con ancestros que ayudan en la naturaleza o en el mundo cósmico. O sea, es interesante porque al ingresar a esta puerta estaba atravesando a un portal pues más espiritual, o sea, algunos lo refieren a la otra vida, ¿no? El rey que está en la casa de Warsasklahum tenía ese acceso para entrar y traer el mensaje
de los dioses y dar a conocer a su pueblo. Otra cosa interesante del templo 22 es que en cada esquina tiene una decoración que se identifica con lo que se conoce como el wish, y esto tiene que ver básicamente con lo que es la montaña sagrada. Algunas veces salen algunos elementos con una decoración de serpientes o de guacamayas, y que la encontramos acá en cada una de las esquinas del edificio del templo 22. Son los dominios. Esta es parte de la parte inferior, y este es un modelo 3D hecho por Mercedes en 2010 de cómo pudo haber sido este edificio. Aquí tenemos los wish, uno en cada punto de entrada, y se habla de que aquí pues hacían sus rituales para promover lo que es la fertilidad del maíz, y algunos que lo han asociado a el nacimiento, la creación, que es la montaña cósmica sagrada, que tiene que ver con la creación, que de ahí comenzó toda la creación de este sitio arqueológico. Esta es parte de la decoración de los wish que se había mencionado, aparecían algunos ajados, una simbología que tiene que ver con la otra. Y este es el original, porque realmente el original se encuentra en el Museo de las Esculturas en Copán, por los 20 años que ha tenido el mismo por el agua, el sol, etc. El tipo de piedra que en Copán se utiliza es un tipo de piedra que se llama toba, una piedra volcánica, muy suave para esculpir, pero tiene un efecto que con el sol, con el agua, rápidamente se puede romper, se puede quebrar y colapsa, y daña vida estas decoraciones que tenemos acá. Esta es la parte trasera del mismo edificio. Vemos la esquina pasando hacia lo que es el oeste. Esta es otra recreación que se hace en torno al mismo, porque gran cantidad, en base a las excavaciones de baile que se han encontrado aproximadamente 20 personajes que tienen que ver con el maíz. Y aquí fue donde surgió el personaje del maíz, del maíz joven, y que gran parte pues está dañado, pero que está muy unido a la idea de lo que es el maíz. Y esto se encontró en la parte trasera, colindando con la escalinata de los jeroglíficos, esos pájaros acuáticos, una de las pinturas más estilizadas que ha habido en Copán. Y esto es un trabajo hecho por Laura Ángel, en la cual presenta cómo pudo haber sido el edificio ya montado en el lugar y cómo está en la actualidad, la casa de Huachatlán. Y esta es la parte también. Este es Tatiana Prokurakov, también hizo sus primeros intentos en querer reproducir el templo 22, en la cual menciona, aparecen unos colmillos, dientes, la entrada de la otra cueva a lo que es las esquinas que están los wish, y todos los personajes que tienen que ver con el maíz o la creación, y también con la parte agrícola. Bueno, lo interesante es que esta plaza de los jaguares, según estudios que se han hecho, probablemente esta parte de acá, aquí hay una salida justamente para el sur, las esquinas están cerradas, probablemente se llenaba de agua y simulaba un poco lo que era el Chivalmán en relación a lo que es el mito de la creación. Eso es una teoría que se ha manifestado, pero que no se ha podido comprobar. Bien, al lado del templo 22 se encuentra una casa importante conocida como el Popolná o la Casa del Poder, Casa del Consejo, que ya sabemos que toda la zona de Quintana Roo actualmente maneja esto. Y en Copán la encontramos porque este edificio lo hizo un rey que se llamaba Humomono. Humomono es el rey número 14 de Copán. Algo interesante y casual. Este rey gobernó Copán en un momento difícil, porque a partir del gobierno de este rey Copán empezó a colapsar. ¿En qué sentido? Parte política, etcétera, porque el rey anterior, Huachatlán, fue capturado y fue decapitado en Quiriguá
y este es el hijo de Huachaclajún. Entonces lo único que él pudo lograr, no hizo ni estela, porque no se había encontrado hasta el momento, no hizo ningún otro edificio más que el Popola o la Casa del Poder, con la simbología del Petáter, que pues, básicamente simboliza poder. El número 14, Cateplat Chancawin, que algunos incluso le llaman el rey triste, porque tuvo que gobernar después de la muerte de su padre, que fue decapitado en Iriguá. La iconografía de este edificio tiene que ver con el Petáter que es símbolo de poder, encontramos en diferentes lugares, y también es interesante que en la parte superior encontramos una barra, puntos, 4, son algo de 5, 8, y también habla de que había un personaje, varios personajes alrededor de todo el edificio, que estos eran pues, probablemente los consejeros, los concejales, los líderes de la comunidad, que se reunían con el rey para tomar decisiones importantes. Y esto lo vemos a partir del reino 14 en Copán, porque prácticamente el poder estaba acabando. Antes de perder el poder, pues se empieza a compartir, y eso es la modalidad que hace este rey en Copán. Tenemos aquí la simbología del pez. En las excavaciones que se hizo en la zona residencial, en la zona de las sepulturas en Copán, para residenciales cerca de la zona de 1 kilómetro, se encontró que algunas casas tenían el símbolo del pez. Algunos le llaman un clan del pez, un grupo de linaje que tiene que ver con la simbología del pez. Lo encontramos aquí en el Popola o la Casa del Poder. Esta es parte de la decoración. Entonces vamos a la parte superior, aparece el 9, nos hablan de los 9 señores. Y bueno, y luego, ¿por qué se llama el patio de los jaguares? Como aquí tenemos los jaguares danzantes que se le conocen. Hay dos, estos jaguares que antiguamente en la parte de sus patas tenían unas piedras de obsidiana. Aquí era un lugar donde pues, interactuaban, había elementos de tipo cultural en la parte superior. En la parte superior hay una plataforma donde una vez que se reunían, tomaban decisiones y practicaban diferentes bailes. Un baile que se tiene registrado que se llama la danza negra, que bailaban los mayas, y lo encontramos justamente en esta plaza, o en la parte superior de este jaguar. Son dos que hay, y otros asocian también en la excavación que se hizo en esta plaza, se encontró los restos de un rey conocido como Nenúfar Jaguar. Eso se cree que la plaza fue hecha realmente en honor a este rey Nenúfar Jaguar. Aquí vemos el famoso sol nocturno que se le conoce, que está en su cara, hoy lo comentaba el doctor Jesús Galindo, su cara está justamente hacia lo que es el este. Bueno, si ya vimos cada una de estas plazas, ¿verdad? Lo que es la Acrópolis, un poco hablando del templo 22, la importancia que tiene justamente en este lugar, pero hay que de alguna forma sacarlo, pues, o hacer un contexto. ¿Qué tiene que ver esta plaza? O este rey, ¿por qué hizo ese tipo de casa, el templo 22? ¿Por qué fue considerado como la montaña de la creación, de la fertilidad, etcétera? ¿Qué tenía importante este rey? Este rey, Huachaclajún Hualcahuí, hizo algo que es Copán, por lo que Copán es hoy día. Él llevó al extremo lo que se refiere a estelas. Las estelas, creando un estilo de un culto redondeado, prácticamente la forma de la piedra se pierde, y es el que, o por lo menos la mayoría de las estelas que encontramos en Copán, pertenecen a él con la parte principal y el plato principal. Esta es la estela A, que lo representa a Huachaclajún. Y en la parte trasera, pues, estelas, aparte de ser una declaración de publicidad, etcétera, de poder, también nos hablaban en cuenta la historia del rey Huachaclajún, el número 13, el Culajao de los santos señores de Copán, o el rey de Copán. Realmente él estuvo en poder del año 695 al año 738 después de Cristo. Y es interesante porque también en esta estela A nos habla de, o comenta, o dice unos glifos de Calakmul, Palenque, que indican, menciona o aparecen los glifos emblemas de cada uno de estos lugares. Tenemos aquí el 18, cada uno de 5, 18,
conejo, el símbolo de gobernante y el símbolo de Copán, que era un murciélago. Cada ciudad tenía un símbolo. El caso de Copán era un murciélago. Un murciélago pues habita en las cavernas, en las montañas para los mayas eran sagradas donde los dioses habitaban y hacían toda la creación. Este es conocido como el patio del sol, donde se encuentran las diferentes estelas, y vamos a ver esta estela porque de alguna forma tiene una relación con el templo 22. ¿En qué sentido? Que esta es la primera estela que hace Huacharlajún, y en torno a esta empiezan a construirse las demás, y está justamente en el centro de la plaza principal. La tenemos. Interesante porque esta estela tiene dos caras, y enfrente tiene un altar que diseño es una tortuga. La estela C fue edificada el 5 de diciembre del año 711 después de Cristo. La estela C es el primer monumento que eligió Huacharlajún en relación a la dedicación de la estela a las acciones de fundación del cosmos por los dioses. El rey continúa los actos sagrados de los dioses y recrea el cosmos por medio de sus ritos. A ver cómo lo hace. Esta estela es de las pocas estelas que hay en Copán que tiene dos caras, y cada cara simboliza un significado, al igual también sus caras laterales. Y podemos observar el rey prácticamente con este tipo de estela. Lo que está simbolizando son los 4 árboles o troncos que sostienen el cosmos. Lo está mostrando él. Por un lado, pues vamos a que el rey tiene una cara, un personaje joven. Es decir, que por este lado, en Copán, pues celeste, y el día surge, el día es nuevo, el día está joven. Y en la parte trasera de la misma estela, observamos que el personaje tiene barba y tiene bigote. Esto simboliza el oeste, es decir, que por este lado el rey está viejo, pero el día se está terminando, el día está viejo. Esta es una simbología del control del sol desde que sale hasta que se esconde. Vamos a ver una imagen, una foto tomada a las 4 de la tarde en el sitio arqueológico. Pero bueno, para poder entender esta estela, tenemos un poco lo que es el lado oeste. El lado oeste de la estela, si ustedes observan, la gente tiene bigote, tiene barba, ¿verdad? Y el rey es algo del mundo, extendido en el cosmos, y está simbolizando básicamente todo lo que tiene que ver con el oeste. Y por acá, la siguiente, aquí, este es el lado este de la estela. Aquí se representa como el árbol del mundo y el sostén del universo por medio de la búsqueda de visiones y los poderes sobrenaturales. El rey saliendo a la tortuga tierra, como lo hizo el dios del maíz cuando resucitó del inframundo. Y observamos, lado este, observamos un cocodrilo. O sea que cada una de las piezas, usualmente Copán, como les comentaba, cada una de estas estelas representa a Huacharlajún, pero esta es importante porque es la primera en serla y es prácticamente una consagración que el rey está dando a conocer, ¿verdad? Y está básicamente en una zona para uso privado, la plaza del patio principal, conocido como el patio del sol. El rey sostiene en sus brazos, si ven esta parte rosada, sostiene un bastón de mando bicéfalo. Vemos a un lado la serpiente con las fauces abiertas, aquí igual, y sale un personaje, una deidad, y todo lo que es su vestimenta, que tiene que ver básicamente un poco, enfoca lo que es el supramundo, el mundo presente, y un poco lo que es el inframundo. Casi todas las estelas en Copán tienen ese mismo diseño, o por lo menos lo mantiene o lo preserva durante casi todo su gobierno. Y enfrente de la estela aparece la tortuga. Una tortuga cósmica que se relaciona con Orión. Esta es la cabeza sur. La cabeza sur aparece la cabeza normal, carnada, pero en la parte norte, vamos a mirar por acá, aparece una cabeza descarnada que está simbolizando un poco lo que es la vida
y la muerte. La simbología de la tortuga tiene que ver con que la tierra ahora lo simbolizaba el caparazón de una tortuga que andaba en el agua. Bueno, y acá tenemos la estela B, que es una de las estelas que hemos estado trabajando en la Universidad Nacional, más que todo siguiendo su sombra para detectar lo que son solsticios, equinoccios y la relación que tiene la misma con la estela C. Entonces, estamos investigando. La estela B, que la simbología tiene que ver mucho con lo que es el cosmos. ¿En qué sentido? El rey Huachaclajú está proclamando el centro del cosmos, el centro de la creación en la estela. Y en esa estela encontramos en este lado unos personajes que son witch, que tienen que ver con la montaña sagrada. Y de la parte superior, el más del personaje son unas picos de guacamaya, donde tiene que ver también o lo relacionan con la montaña sagrada. Esto es en el caso de este lado. Unas están dando la cara hacia el este y otras están dando la cara hacia el oeste. Muchas gracias. Bien, si tienen alguna pregunta, espero poder contestar. Sí. Como dijeron que vinieron de Iguá para matar a 10 conejos. 18. Sí, 18 conejos. Puede ser que 18 conejos tuvo enemigos en el corte de Copán, como estaba declarando tanto que es el centro del mundo, que tal vez no era solamente Quiriguá, pero su propio corte, que no le gustó al rey. Cuando matan a un gobernante, obviamente hay una conspiración, porque sí había problemas en las cortes. De hecho, si pensamos que su padre gobernó 67 años y él gobierna 40 y pico de años, ya es prácticamente un siglo de poder. Entonces sí, de hecho, él, gran parte de lo que hace finalmente, él se dedica a construir templos, palacios, estelas. Por ejemplo, la última versión del campo de pelota fue hecha por él. La última versión de la escalinata de los jeroglíficos fue hecha por él. Entonces, prácticamente las estelas igual el templo de Dios, prácticamente él en su época es una época de apogeo, aunque se le conoce como el rey de las artes en la actualidad, porque muchas cosas que su padre hizo, él las mantuvo, no una destrucción masiva. Entonces, aparte de lo que su padre dejó, él inició una nueva temporada en cuanto a la construcción. Se habla que fue capturado en las selvas, como según los grifos que se tienen en Quiriguá. Fue decapitado realmente en Quiriguá, pero tenemos que Quiriguá es un centro tributario de Copán. Y la historia relata de que iba a capturar esclavos para el juego de pelota, que lo capturaba así, fue una populación. Copán empezaba ya. Y claro, con la muerte de Huachaclajú, prefiero llamarlo así, con la muerte de Huachaclajú o Alcahuí, el poder en Copán o la estabilidad en Copán empieza a decaer, aunque después, ya con el rey número 15, conocido como Humo Caracol, Humo Ardilla, Humo Concha, que fue el que hizo la última versión de la escalinata de los jeroglíficos, donde encontramos la historia dinástica. Es una escalera dinástica que nos cuenta la historia de los últimos reyes de Copán. Pero algo interesante, era el símbolo de Copán, era un trofeo de Copán, pero fue una vez que la ciudad fue abandonada, Copán fue abandonada en el año 822 después de Cristo. Una vez que fue abandonada en ese año, la escalinata fue la primera en venirse abajo, según las excavaciones arqueológicas. Realmente se hizo de mala calidad, pésimo material, y al final pues hay un altar que nos habla de este final,
que es el altar L, que está justamente en la parte superior del campo de pelota. El altar quedó incompleto. En el altar aparece un rey número 17, que era parte de la dinastía, que se llamaba Uzitok. Este rey está como recibiendo el bastón de mando de Jack-Assad, pero prácticamente estuvo en poder únicamente 2 años. En el patio de las estelas, frente a una de las estelas, más o menos salió en una de tus fotografías, hay un monumento redondo que parece una piedra de sacrificio. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.